En este momento nos toca continuar nuestro estudio de la historia de la Iglesia. En este tercer estudio vamos a estudiar las persecuciones de la Iglesia primitiva. En la lección anterior vimos de paso varios momentos de persecución en la historia de la Iglesia. Los tres obispos, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Justino mártir, fueron martirizados. Pero la persecución de la Iglesia comenzó en el primer siglo y lo vemos de inmediato en el libro Hechos. Desde el principio, en los primeros días de la Iglesia de Jerusalén, los apóstoles declaraban a Jesús como Mesías, resucitado de la muerte, y condenaron a los gobernantes por condenar y crucificar a un hombre inocente. Pedro dijo en Hechos 2:23, en el día de Pentecostés: Este fue entregado y por medio de gente malvada ustedes lo mataron. Dentro de poco, en Hechos 4, Pedro y Juan fueron detenidos y amenazados por el gobierno. Les mandaron no hablar más acerca de Jesús, pero continuaron predicando. Y en Hechos 5, todos los apóstoles fueron detenidos. En este segundo encuentro, entre los jefes judíos y los apóstoles, les azotaron y les amenazaron de nuevo, mandándoles de nuevo a no hablar más de Jesús. Pero los apóstoles obedecieron a Dios y continuaron predicando. Como resultado, en Hechos 7, Esteban fue detenido y martirizado, el primer mártir en la historia de la Iglesia. Desde ese momento en adelante la persecución continuó, y solamente en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, pero en todo el Imperio Romano. En 2 Corintios 11, 25 al 27, el apóstol Pablo dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No hay ninguna duda de las persecuciones de la Iglesia en el primer siglo. De todos modos, se nota que no había ninguna política global de perseguir a la Iglesia en todo el Imperio Romano. Las persecuciones eran locales y eran motivados por una variedad de causas. También no duraban las persecuciones por muchos años. Por ejemplo, en el año 67 nació en la ciudad de Roma el rumor que el emperador Nerón hizo a propósito el incendio que destruyó una gran parte de la ciudad. Nerón, para evitar ser culpado, echó la culpa a los cristianos y muchos fueron arrestados.
en una fiesta grande en el palacio del emperador, mandó prenderles a los cristianos fuego y usarlos como antorchas para iluminar su fiesta. Fue la primera persecución de la iglesia por un emperador romano, que fue específicamente una persecución en contra de los creyentes cristianos. Pero era una persecución local, en la ciudad de Roma nomás, y no por todo el imperio romano. De todos modos, se nota que era fácil culparles a los cristianos. Parece que el pueblo romano ya pensaba que los cristianos, en cierto sentido, eran malos. En el primer siglo, la iglesia sufría persecuciones en varios lugares por varios motivos durante varios años. En el segundo siglo, las persecuciones eran similares. Todavía no había ninguna política romana para buscar y perseguir a los cristianos en cada parte del imperio romano. Las persecuciones eran por lo general persecuciones locales. Pero de todos modos, las persecuciones eran peores en el segundo siglo. ¿Por qué peores? Hubo dos motivos. En primer lugar, el imperio romano se dio cuenta en el segundo siglo de que la iglesia era una secta o religión nueva. Y como religión nueva, no era reconocida por el imperio romano. Durante el primer siglo, la fe cristiana les parecía a muchos ser una secta del judaísmo nomás. El imperio romano reconocía la religión única de los judíos, que adoraba a un solo Dios, y no les mandaba dar sacrificios a los dioses de Roma. El primer romano se dio cuenta de que la iglesia era una religión nueva y no parte del judaísmo. Como religión nueva, la iglesia no tenía ningún permiso del gobierno. Era una religión ilegal. La iglesia no se gozaba de ninguna protección del gobierno romano. El otro motivo era la salida de falsos rumores de prácticas malvadas en la iglesia misma. Por ejemplo, salió un rumor de canibalismo de parte de los cristianos. ¡Qué increíble! ¿Canibalismo de parte de los cristianos? Nos cuesta creerlo. ¿No eran los cristianos hombres rectos, mujeres buenas? ¿Cómo es que salió en el imperio romano rumor de canibalismo en medio de los cristianos? Bueno, resultó de una confusión, mal entendimiento de lo que dice en 1 Corintios 11, 23 al 24. Ahí dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El imperio romano no entendía la práctica de la Santa Cena. Pero muchos escuchaban a los hermanos hablando de la Santa Cena como un momento cuando comían la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Y no nos cuesta entender cómo lo entendieron mal. Los cristianos no practicaban ningún tipo de canibalismo. Tomaban lo más los símbolos del pan y el vino. Pero los romanos y otros del imperio romano malinterpretaron la cosa,
no conociendo bien el culto y no participando en ningún culto de la iglesia, lo interpretaron mal diciendo, ahí están comiendo a un sujeto que se llama Jesús. Y salió el rumor de canibalismo, rumor falso, pero muy creído en todo el Imperio Romano. Después salió el rumor de incesto. ¡Qué feo! ¿Incesto entre los hermanos cristianos? Otra vez fue por causa de un mal entendimiento. El incesto se refiere a matrimonios o contactos sexuales entre parientes, especialmente entre primos o aún entre hermanos. Y el Imperio Romano, al escuchar el uso de la palabra hermano entre los cristianos, lo interpretaron mal, porque no era la costumbre en este momento en el Imperio Romano hablar a cualquier persona como hermano. Y cuando los hermanos hablaban de tal hermano y su esposa tal hermana, fue entendido mal. Y salió el rumor falso de matrimonios entre hermanos y contactos sexuales entre hermanos. Falso, pero igual muy creído en todo el Imperio Romano. Y después salió el rumor de intriga política de parte de los cristianos. Este rumor salió por dos motivos. En primer lugar, salió este rumor porque los cristianos negaban dar sacrificios a los dioses del pueblo, que les parecía a muchos como un acto de traición. ¿No son los dioses de nuestro pueblo el centro de todas nuestras creencias? Y el que niega a nuestros dioses, bueno, debe estar en contra de nuestro país también. Y lo que lo hizo peor es que los cristianos en estos días no tenían un día feriado para reunirse, pero desde el principio se reunían en el día domingo, pero al madrugar, porque todos tenían que ir a trabajar durante el día. Entonces, bien temprano de la mañana, se reunían los hermanos en casas, en lugares donde había campo para cantar y tener la Santa Cena, pero tan al madrugar produjo rumores. A ver, ¿qué hacen ahí los cristianos a las 5, a las 4 de la mañana en esa casa? Los mismos que niegan dar sacrificio a los dioses. Y varios comenzaron a opinar diciendo, están planeando un golpe del Estado. Seguramente no hay otro motivo por levantarse tan temprano para una reunión en la casa de su vecino. Y salió el rumor de intriga política de parte de los cristianos. Falso, pero muy creído en todo el Imperio Romano. El otro rumor era el rumor de ateísmo. Esto acabo de tocar. Esto salió por causa del hecho que los cristianos negaban dar sacrificios a todo Dios del pueblo. Claro, el cristiano cree que hay un solo Dios y todo otro Dios es ídolo y no debe ser adorado. Y los cristianos negaban siempre orar o dar sacrificio a los dioses del pueblo, que produjo el rumor que los cristianos eran ateos. Los cristianos protestaban y decían, pero sí creemos en Dios, un solo Dios. Pero el hecho que negaban tener imágenes de su Dios confirmó para muchos el rumor. El cristiano dice que cree en Dios, pero no hay ningún Dios en el estante en su casa. Otra vez, el rumor era falso, pero muy creído en todo el Imperio Romano. Les pido imaginar, escuchar hoy en día
de una secta en el pueblo donde usted vive, una secta que se dice practica el canibalismo, el incesto, y están planeando algo en contra del gobierno. También la secta no cree en Dios. Así ustedes van a entender la facilidad con que los gobernantes condenaron a los cristianos. Parecían ser los más viles de su pueblo. Todavía no existía ninguna política de buscar y perseguir a los cristianos. Las persecuciones eran todavía locales. Al levantarse una persecución de la iglesia en Antioquía, existía la posibilidad de mudarse a la ciudad de Éfeso y no ser perseguido. Pero como en el caso del obispo Policarpo, el hecho mismo de no rechazar públicamente delante del gobernante el nombre nomás de ser cristiano, era causa suficiente de ser condenado a la muerte. Fue en ese siglo que los obispos, los tres obispos, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Justino Mártir, y otros más, fueron martirizados. En el tercer siglo comenzaron las persecuciones más graves. Eran persecuciones en todo el Imperio Romano, causadas por decretos del emperador. Pero los motivos habían cambiado. Entrando en el tercer siglo, los rumores falsos habían bajado en gran manera. Los hermanos, por vivir rectamente, mostraron que los rumores eran falsos. Poco a poco la iglesia ganó una reputación sana por medio de sus ministerios de misericordia y su integridad. Pero de todos modos, los emperadores estaban muy en contra de la iglesia. El primer emperador en el tercer siglo, que estaba muy en contra de la iglesia, era el emperador Decio. El poder del imperio romano había bajado y el emperador Decio quería reunificarlo. Decio y los militares y otros les culparon a los cristianos por la caída del poder del imperio. Por esto, Decio hizo un decreto que no nombró específicamente a los cristianos, pero que obviamente tenía el propósito de forzar a los cristianos a abandonar la fe. En el año 250 después de Cristo, el emperador Decio hizo su decreto famoso. El decreto mandó a todos del imperio, en primer lugar, dar sacrificio a los dioses del pueblo, especialmente los dioses de Roma, una vez al año. Todos tenían que hacerlo. Fue un decreto hecho por el emperador, cubriendo todo el imperio romano. Todos tenían que dar un sacrificio anual a los dioses tradicionales del imperio romano. Bueno, en este momento no era gran cosa para la mayoría que vivían ahí. Reclamaban, el imperio pidió nomás ir al templo, tomar un poquito de incienso, poniéndolo en el fuego en el templo del Dios. No costó mucho. Y casi nadie protestaba. Pero hubo un pueblo en el imperio romano que no pudo hacerlo: la iglesia cristiana. Y el emperador era consciente de esto. Y a propósito hizo el decreto pensando en los cristianos, aunque el decreto mismo no los nombró. Una vez haciendo el sacrificio, la persona recibía un certificado, certificando que había cumplido con el decreto. El decreto era dirigido a los cristianos
que eran casi los únicos que no reconocían los dioses de Roma. Así comenzó la persecución más severa que la iglesia había experimentado. ¿Y cómo respondió la iglesia? Bueno, en primer lugar, por el asusto, debo contarles que muchos cristianos de inmediato simplemente negaron la fe, abandonaron la iglesia, yendo al templo pagano, dando el incienso al Dios nacional, recibiendo el certificado. Muchos abandonaron la iglesia en este momento, por temor de las consecuencias por no cumplir, porque el emperador estaba listo para castigar, quizás con esclavitud, quizás sacando los bienes y en algunos casos martirizando, matando a los cristianos. Otros cristianos, no muy fieles, pero astutos, fabricaron certificados falsos. No cumplieron con el mandamiento, con el decreto, pero falsificaron certificados que decían que sí habían cumplido. En vez de negar a Cristo Jesús, pecaron con una mentira. El papel dijo que cumplió, aunque no cumplieron. Algo un poco vergonzoso para los que no negaron a Cristo, tampoco tomaron certificado falso. Y eso fue el caso de otros en la iglesia, que no negaban a Cristo Jesús, no abandonaron la iglesia, no aceptaban ningún certificado falso. Y resultó que muchos fueron arrestados, perseguidos, en muchos casos esclavizados y en otros casos martirizados. Y en este momento, los obispos, pastores en Roma, Antioquía, Cesarea y Jerusalén, todos fueron arrestados, ejecutados y martirizados porque no aceptaban negar a su Señor Jesucristo. En el año 251, el emperador Decio murió en una batalla y la persecución bajó por un tiempo. Bajó con la muerte del emperador Decio, pero volvió dentro de poco. Antes de seguir con el estudio de las persecuciones, quiero tomar un momento de hablar de un pastor obispo que murió por causa de la persecución de Decio. Es el obispo Orígenes. Orígenes era el obispo de Cesarea, que fue martirizado durante la persecución de Decio. Era el obispo de la ciudad de Alejandría. Orígenes vino de una familia cristiana. Y en una persecución antes de la persecución de Decio, una persecución local en la ciudad de Alejandría, su padre, siendo cristiano, fue arrestado y fue condenado a la muerte. El joven Orígenes se animó a ir al Coliseo el día siguiente para morir con su padre, también dando testimonio de Cristo Jesús. Pero su madre, con temor de perder a los dos en el mismo día, su esposo y también al hijo, durante la noche, viendo el deseo del hijo, escondió toda la ropa del hijo durante la noche. Y cuando se despertó en la mañana, desnudo, le avergonzó la idea de ir al Coliseo. Entonces su madre así le salvó la vida. El obispo de la iglesia en este momento, en el momento de la persecución de Decio, era el obispo Leonidas. Leonidas levantó a Orígenes, aunque era joven, como predicador y maestro en la iglesia, porque descubrió en su persona un buen maestro para los nuevos creyentes que querían entrar en la iglesia. Y desde muy joven, Orígenes tomó este ministerio de discipular y enseñar a los
nuevos creyentes en la iglesia de Alejandría. Después de un tiempo, el primer obispo, Leonidas, fue martirizado durante la persecución de Decio y fue hecho obispo otro, Demetrio. Demetrio era celoso del joven predicador Orígenes y como resultado, en 230, Orígenes se trasladó a la ciudad de Cesarea en Israel. Se trasladó a Cesarea y ahí fue hecho pastor obispo de la iglesia. Un obispo talentoso y comenzó a escribir también libros, textos de la Biblia, textos de teología. Muchos textos que son conocidos hasta hoy en día. No son siempre buenos, pero son interesantes para poder conocer la teología de la época. En 250 comenzó la persecución de Decio, en serio. Y ahí en este momento, la persecución de Decio hizo arrestar al obispo Orígenes porque era líder de la iglesia en Cesarea. Fue encarcelado. Le hicieron sufrir la tortura por muchos meses, hasta que por fin bajó la persecución en el año siguiente. Fue puesto en libertad cuando bajó la persecución, pero en el año 254 murió Orígenes por causa del daño que sufrió mientras estaba encarcelado. Este pastor obispo, Orígenes, pasó mucho tiempo estudiando la filosofía griega y mirando atrás es la única cosa mala que encontramos en su teología. Porque por causa de tantos estudios de la filosofía griega, encontramos en sus libros teológicos de vez en cuando confusión entre la teología bíblica y la filosofía griega. Aún en los días de Orígenes, otros opinaron lo mismo y produjo en la iglesia hermanos que sospechaban que Orígenes había caído del camino recto de la enseñanza bíblica. Esto vamos a dejar en las manos de Dios. Pero sacamos de esto que es necesario tener cuidado en mezclar las enseñanzas del mundo con lo que en verdad la Biblia dice. Después de la muerte del emperador Decio en el año 251, la situación del imperio se empeoró aún más. Los bárbaros atacaron los territorios del imperio, especialmente al norte. Hubo plagas y rebeliones dentro del imperio. Se levantó de nuevo otra persecución en 257 por el emperador Valeriano. Valeriano, como Decio, les culpó a los cristianos por no adorar a los dioses. Dijo, estamos sujetos a los ataques de los bárbaros porque los cristianos no respetan a los dioses de Roma, los dioses que levantaron el imperio al principio. En 257, Valeriano renovó el decreto de Decio, mandando otra vez un sacrificio al año a los dioses tradicionales. Pero también, no solamente renovó el decreto de Decio, pero prohibió todo culto de la iglesia y mandó específicamente arrestar y matar a todos los obispos y esclavizar a los miembros de la iglesia que no cumplieron con el sacrificio. Al comienzo de la persecución de Decio, como comentamos, muchos abandonaron la iglesia, pero esto purificó a la iglesia, porque los sacó a los cristianos falsos o insinceros. Cuando Valeriano renovó el decreto de Decio, la iglesia respondió con más valor.
pero lastimosamente muchos fueron martirizados. 3 años después, en 2060, Valeriano fue capturado por los persianos y la persecución, gracias a Dios, bajó de nuevo. Pero las persecuciones imperiales no habían terminado. Decio y Valeriano comenzaron las persecuciones imperiales de la Iglesia. Ellos no eran conocidos como emperadores dotados y poderosos, pero 24 años después del fin de la persecución de Valeriano, llegó al trono del Imperio Romano el emperador Diocleciano. Diocleciano, sí, era bien dotado y es conocido como el gran organizador del Imperio Romano. Diocleciano era ex militar y llegó a ocupar el trono del imperio después de luchar por buen tiempo para poder ganarlo. Es interesante, aunque resultó Diocleciano el peor emperador persiguiendo a la Iglesia, su esposa Prisca era creyente. Eso es algo que no entendemos. Pero parece que sus motivos políticos ganaron sobre el cariño que tenía para su esposa. Su vicecónsul y su gran amigo era Galerio. Y Galerio aún odiaba más a los cristianos. Y era en gran parte por Galerio que Diocleciano comenzó las últimas persecuciones y las peores en la historia del Imperio Romano. Galerio convenció al emperador Diocleciano que los cristianos estaban perjudicando el crecimiento y la renovación del Imperio Romano. Y como resultado, en el año 303, por medio de 4 edictos, el emperador Diocleciano levantó la peor persecución imperial. El primer edicto, número 1, mandó votar a todos los cristianos del gobierno y también del ejército, que es bien interesante para nosotros, porque nos muestra que había ya cristianos, parecen muchos, en puestos en el gobierno y también en el ejército. El segundo mandato, el segundo edicto, mandó quemar todos los libros cristianos. Diocleciano se dio cuenta de la confianza que los cristianos tenían en sus libros. Entendemos nosotros que esto se refirió a la Biblia, la palabra de Dios. Y Diocleciano, reconociendo el poder de estos libros de la Biblia, mandó quemar todo libro cristiano en todo lugar. Después, número 3, mandó cerrar el culto de la iglesia, prohibiendo todo culto, toda reunión de la iglesia en todas partes del Imperio Romano. Y últimamente, mandó tomar los edificios, si la iglesia tenía su propio edificio, tomar los edificios de la iglesia. A veces fueron quemados, a veces entregados a otros. Pero en este momento, la iglesia perdió todos sus edificios. En el año siguiente, en el año 304, el decreto de Decio fue hecho de nuevo, renovado por Diocleciano. El decreto que mandó a todos dar un sacrificio una vez al año, recibiendo certificado, y por no cumplir, castigados. Las otras persecuciones imperiales no duraron por tanto tiempo, pero la última persecución imperial duró por 10 años. En 305, Diocleciano mismo se jubiló, pero cuando se jubiló, dejó el Imperio Romano en manos de Galerio, su gran amigo, el vicecónsul, pero también su amigo que odiaba la iglesia. Y Galerio continuó la persecución con todo ánimo.
En este momento quiero preguntar, ¿qué les motivó a los emperadores? Ya comentamos que había menos rumores falsos. No eran creídos como antes, en el segundo siglo, porque la Iglesia, por medio de sus actos de misericordia hacia los pobres y su integridad había ganado una reputación más sana. Pero era evidente que el poder del Imperio Romano había bajado y los emperadores les culparon a los cristianos por no adorar los dioses de Roma. Los militares, más que todo, tenían la misma opinión y aún odiaban a los cristianos. Muchos de los cristianos servían en el ejército, pero sabemos que había más que eran pacifistas. Negaban participar en todo servicio militar. Por esto fueron odiados por los militares. De todos modos, ¿cuál fue el resultado de la persecución imperial? Bueno, en primer lugar, en el oriente del Imperio Romano, las persecuciones eran peores, porque ahí estaba Galerio. Galerio, más animado, empujó más adelante la persecución. Pero después, en el occidente, con cada persecución imperial, aunque cada persecución era peor a nivel global del Imperio Romano, en el occidente había cada vez menos pueblos que participaban. Pueblos que no se animaban. Con cada persecución, los castigos eran peores, pero con cada persecución, en el occidente del imperio, había más pueblos que decían, no nos animamos a hacer nada, porque había mucho respeto en cuanto a los cristianos. Esto fue el caso de Constancio Cloro, quien gobernaba sobre Inglaterra, lo que hoy día es Francia, y también España. Él tenía mujer cristiana, y este militar no se animó a participar más en las persecuciones. Las persecuciones fallaron en su intento de parar la iglesia y levantar el imperio romano. Pero los emperadores no lo vieron al principio. Pero hubo otro impacto de la persecución imperial. Creó una división en la iglesia misma. En el año 251, cuando Decio murió, la persecución también bajó y terminó. Cornelio en este momento fue elegido obispo de Roma, porque el obispo anterior fue martirizado. Cuando fue martirizado el otro obispo, otros hermanos más también sufrieron. Otros hermanos durante la persecución de Decio fueron arrestados, en algunos casos esclavizados y en otros casos también martirizados como el obispo. Y otros abandonaron la iglesia. Los llamamos apóstatas. Negaron la fe durante la persecución. Pero terminando la persecución, varios que habían negado la fe durante la persecución volvieron a la iglesia, pidiendo perdón, pidiendo a Clemente dejarles volver a entrar en la iglesia, diciendo que se habían arrepentido de lo que habían hecho y querían volver a la iglesia, y pidieron perdón. Clemente, de corazón suave, perdonó a los hermanos, perdonó a los apóstatas, pero no todos concordaban con esto. Uno de los presbíteros, más en Roma, otro líder de la iglesia, Novaciano su nombre, no concordaba con esto.
Novaciano dijo, no es justo volver a aceptar a estos apóstatas cuando tantos otros perdieron todo. Aún fueron martirizados porque eran fieles. Estos infieles no deben ser perdonados y no pueden volver. Esto produjo una división grande en la iglesia, porque al pasar tiempo, los que concordaban con Novaciano se juntaron a Novaciano, mientras Clemente no reconocía lo que decía Novaciano, insistiendo, hay que perdonar. Hay que perdonar porque es lo correcto. En todo esto, la división comenzó a producir dos iglesias, porque Novaciano formó su propia iglesia. Y la iglesia de Novaciano fundó otras iglesias nomás, con la misma política, la misma teología. Y la iglesia comenzó a dividirse en dos. Y en todo esto, antes de terminar debemos preguntar, ¿qué dice la Biblia? Puede ser que pasaría lo mismo hoy en día. ¿Qué debemos hacer cuando pasa lo mismo hoy en día? Comenzando con la enseñanza de los novacianos. Los novacianos tomaron como su pasaje principal, pasaje bíblico, Mateo 10, 32 al 33, diciendo que ahí dijo Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los novacianos lo tomaron diciendo, así no hay motivo por perdonar, porque Cristo no perdona. Cristo dijo, si me niegan delante de los hombres, ustedes no van a poder entrar en la presencia de Dios. Les voy a negar delante de mi Padre en el cielo. Y los novacianos dijeron, no hay motivo por perdonar, porque Cristo no perdona a los que niegan la fe. Pero Clemente dijo, así no es la enseñanza bíblica. Y Clemente tomó como base, por ejemplo, la historia de la oveja perdida. La oveja perdida. La parábola dice que el pastor buscó a la oveja perdida por todos lados, abandonando a los demás para poder salvar a esa oveja perdida. Y Clemente dijo, ¿no debemos hacer lo mismo con las ovejas que abandonaron? Y así dijo, citando lo que dijo Jesús en Lucas 15:4, que debemos perdonar. Dice en el pasaje, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y en el mismo pasaje, también Jesús contó la historia del hijo pródigo. El hijo que traicionó a la familia, tomando su herencia, se fue y gastó todo en la vida mundana. Pero pasando un tiempo, se arrepintió. Y cuando volvió, su padre le estaba esperando. Y dice en el pasaje, dijo el padre, este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, también recordamos la historia de Pedro. Pedro el apóstol. Pedro que andaba con Cristo Jesús durante los 3 años y más de ministerio.
Pedro que declaraba siempre que estaba listo para morir con Cristo. Pero en la noche cuando Jesús fue traicionado, ¿qué pasó? Dice en Marcos 14, 70 al 61, dice que Pedro negó a Jesús. El pasaje dice, Pedro negó otra vez, porque negó a Cristo varias veces en esa noche. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Mateo 10, 32. El pasaje que los novacianos levantaron siempre y citaron, ¿de qué habla entonces? Pedro fue perdonado y resultó apóstol. Apóstol clave, líder entre los apóstoles. ¿Cómo es que Pedro fue perdonado cuando Jesús había dicho, los que me niegan serán negados? Volviendo a contemplar bien el pasaje de los novacianos, ya entendemos el significado de la enseñanza bíblica, de lo que Jesús dijo. Los que siguen negando, no arrepentidos, no tienen esperanza. La entrada al cielo es siempre por el arrepentimiento. Los que siempre niegan a Jesús no tienen esperanza. La salvación es por medio de Jesús. Y los que nunca creen en Jesús serán perdidos. En Cristo Jesús siempre hay perdón. De todos modos, el novacianismo dividió la iglesia por muchos años. En Cristo Jesús sabemos que debemos perdonar, pero el novaciano no quiso perdonarlos. Pero lo que nos toca a nosotros es imitar el Espíritu de Cristo y perdonar a los que vuelven arrepentidos. Muchas gracias, hermanos.